Bienvenidos a Con Jesús en América. Hoy estamos analizando un pasaje bíblico de Mateo 14. 14, donde vamos a ver a los discípulos en la barca y bueno, vamos a ver ¿Qué pasa? qué pasa. Sí. Jesús camina sobre el agua. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado mientras él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche, estaba allí él solo, mientras la barca ya iba bastante lejos de la tierra firme. Las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo: ¡Es un fantasma! Pero Jesús les habló diciéndoles: Tengan valor, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo. Y como comenzaba a hundirse, gritó: ¡Sálvame, Señor! Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo: ¡Qué poca fe tienes! ¿Por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron: En verdad tú eres el Hijo de Dios. Y aquí pues no hay tantas cosas de las que podemos hablar y analizar, pero estamos trayendo esta lectura para poder estudiarla y ver qué es lo que el Señor nos quiere revelar por la situación en la que estamos como inmigrantes. Queremos en este día traer la buena nueva de que el Señor es soberano y el Señor está a cargo de nuestra vida y de nuestra barca y de nuestra historia. Sí, claro, y entonces es muy importante como empezar a analizar desde lo que dijiste, que él fue el que envió a los discípulos a que fueran en la barca. O sea, él nos envió aquí también por un motivo y que él estuvo atento a si estuviera en el monte. Él siempre tuvo como visión de qué es lo que estaban haciendo los discípulos en la barca y él sabía que ellos estaban en medio de una tormenta. Eh, entonces él sabe nuestros problemas, él sabe que de hecho ahora más que nunca necesitamos de fe y que necesitamos de él, y eso a veces es importante tenerlo en cuenta. Sí. Sí. Y estaba también pensando el saber pedir, pues, ¿no? Porque Pedro tranquilamente se pudo haber quedado en la barca ya viene. O sea, porque él les dice, pues no tenga miedo, soy yo. Y ya de ahí, ya le hubiera llegado Jesús a la barca y ya está. Pero había algo en el corazón de Pedro que, no, llámame para, si sos vos, llámame para que yo vaya. ¿Por qué? O sea, no había necesidad, pero creo que lo mismo nos pasa, pues, ¿no? Muchas veces en nuestros países puede que no tengamos la necesidad de irnos allá, de venir a Estados Unidos y de ser inmigrantes y de tener esta carga, pero hay en nuestro corazón que nos hace decirle al Señor, llámame que yo voy a ir a donde querrás. Entonces también es saber pedir. Claro, y ponerse a prueba a uno mismo y los regalos que nos han dado, como que, ay, yo ya estoy aquí, estoy con él, bueno, ya también yo quiero tener la capacidad de hacer lo que él hace. O sea, si él me manda, también eso de la jerarquía me parece muy interesante, que Pedro le pregunta a Jesús: si tú me llamas a hacerlo, porque él sabe que por su propia fuerza no lo puede hacer, tiene que ser Jesús que lo llame. Y ya habiéndolo llamado, pues él es capaz de hacerlo, ¿cierto? Por un periodo de tiempo. Y ya luego lo otro es que cuando él le entró el miedo es cuando yo digo, se desconcentró y ya ahí sí se empezó a hundir. Y ahí empezó otra vez el miedo, ¿cierto? Como... Sí. Y ahí, antes de pasar a la parte del miedo, capaz, ¿cómo podemos discernir cuando Jesús nos está llamando? ¿Cómo podemos discernir? Sí, porque en este caso, pues no le dice Pedro, llámame y
y voy a ir. Entonces, cuando el Señor nos llama a hacer cosas y podemos saber qué es Él. Claro, siento que también es parte de lo que dijiste antes, de que Él tiene eso en su corazón, algo, tiene un llamado desde su corazón y Él lo pidió también. O sea, eso Dios nos pone pasiones en nuestro corazón también para que nosotros vayamos en búsqueda de ellas. Yo creo que eso en un principio también. Sí. ¿Qué dices? También creo que otra de las cosas que nos puede ayudar a discernir es que todo vaya acorde a su palabra y a los mandamientos que nos ha dejado. Si hay algo que tengas en tu corazón y va en contra de lo que el Señor ya ha dicho, no es el Señor. Claro. No, Él llamándote. Y creo que hay que ser muy prudentes, pues, ¿no? Y tener un discernimiento bien grande para saber cuándo realmente el Señor que nos está llamando. Y también hacerlo sin miedo desde el lado de... Creo que muchos católicos cristianos caemos en el no ir, en el no sé si es Dios o no por miedo. Entonces mejor no voy porque como no estoy segura que es Dios, mejor no voy y me quedo ahí. Pero creo que tampoco esa es la forma. Entonces creo que es una línea bien fina de no ir. O sea, de ir a pesar de que no estemos seguros si es Él o no, pero también ir cuando sepamos que es Él. Claro, y también es un punto muy importante que es el discernimiento no es una cosa de una vez en la vida, es una cosa que tiene que irse dando todos los días, oír la voz y el camino que Él nos está trazando. No es como un día Él ya le va a revelar todo el mapa, ¡prum! No, normalmente Él le va a revelar el paso que sigue, entonces también es un proceso, sí. Y también hay momentos en los que va a ser muy obvio, ¿cierto? Porque el discernimiento nos va a decir, esto se acerca a Dios o se está alejando. Y obviamente si se acerca, pues por ahí es. Y si se aleja, pues no. Pero va a haber veces que va a haber dos cosas que son buenas. O sea, quedarse en el país de uno no está tan mal. Venirse acá, o sea, no está tan mal tampoco. Pero cómo saber entre dos cosas buenas cuál es bueno y cuál es mejor, por ejemplo. Sí, sí. Y ahí algo que les podemos contar. Yo ya lo hice y Andrea lo está haciendo. Se llama Samuel Group. Y es un programa de 8 meses que te ayuda a muchas cosas. Pero una de las principales cosas que tiene como objetivo es de que sepas discernir. Y yo creo que si el Señor me hubiera traído a los Estados Unidos solamente para asistir a ese grupo, hubiera valido la pena. Y lo que te dicen es de que tenemos que estar en un nivel de comunicación y de comunión con Dios, de que el discernimiento va a ser fácil. ¿Pero por qué va a ser fácil? Porque tenemos una vida de oración. Y creo que muchas veces nosotros esperamos de Dios que nos diga, ya Señor, llámame, mándame, yo voy a hacer lo que querrás. Cuando Él lo primero que te va a pedir es, ven y pasa tiempo conmigo. Claro, la comunicación y la oración con Él, ¿cierto? A veces la gente lee libros y lee mucho, hace mucho rosario, y no estoy diciendo que no está bien, de hecho, probablemente yo necesito hacer eso más, pero también el hecho de sentarse a orar, o sea, a tener la mente abierta o en silencio enfrente de la adoración, es muy importante, o sea, crea un canal de entendimiento, es raro, o sea, hasta que uno no lo hace no entiende bien cómo es, pero eso de hacerlo constante, ¿cierto? También crea ese camino del que estaba hablando ahorita. Porque si uno solo lo hace una vez, pues no sabe cuál es la voz, ¿cierto? De Dios. Sí. Y muchas veces creo que tratamos a Dios como un genie, un genio de la lámpara. Y Señor, dame esto, por favor. Cuando Él es una persona tal cual, o sea, nosotros somos hechos con su imagen y semejanza, pues, ¿no? Y nosotros si queremos conocer a alguien, por ejemplo, cuando yo quería conocer a Andrea, es sentarme con la persona y preguntarle y ver cuáles son sus frases, qué es lo que dice, cuál es su sentido del humor, qué es lo que le gusta, qué es lo que no. Y lo mismo pasa con Dios. Creo que a veces sentimos que Dios está lejos o que no es alguien con quien me puedo sentar a tener una conversación. Pero eso es exactamente lo que el Señor quiere. Séntate conmigo y te voy a hablar. Claro. Sí, y el hecho que Jesús haya venido al mundo, de hecho, nos da muchas más herramientas para poder acceder a Él. O sea, las palabras que están en los evangelios, que es Él mismo hablando, diciendo, no tenga miedo, o faltos de fe. O sea, es como, ay, lo dice Él, no lo dice a través del profeta, no, es Él mismo diciéndole, tiene poder. Sí. Sí.
Sí, y ahí ya para pasar al siguiente punto del miedo. Cuando el Señor... Volvemos al principio. En, en Génesis, el hombre cae, pues, ¿no? Y comen la fruta prohibida. Y la primera cosa que el Señor les dice es, ¿dónde estás? Y ahí el Señor obviamente, pues, no, es Presente. omnisciente. Entonces, Él lo sabe todo. Entonces, obviamente Dios sabía dónde estaba, pero la pregunta es, ¿dónde estás? O sea, ¿dónde está tu corazón? Entonces, en este día creo que el Señor nos quiere preguntar, ¿dónde está? ¿Dónde está tu corazón? Y ahí está bueno que vamos hacia adentro y preguntemos, ¿está mi corazón en un lugar de miedo? ¿Está mi lugar en un corazón de falta de fe, de duda? Y sepamos que tenemos un Dios que no nos va a juzgar y que nos va a encontrar donde estamos. Entonces, en este día preguntémonos, ¿dónde está mi corazón? Y si por todas las cosas que está pasando, y tal vez no sea por todo lo que está pasando con el gobierno americano, capaz hay otras situaciones en tu vida que están haciendo que tu corazón tenga miedo. Entonces, anda hacia adentro y pregunta, ¿dónde está mi corazón? Y si nos encontramos en un lugar de miedo y sabemos que nuestro corazón está teniendo miedo, vamos a ver cómo combatir eso. Claro. Pues una de las maneras que, como dice, es pedir por fe. O sea, porque claro, así como Pedro pide que yo vaya y yo iré, o sea, hay que pedirle a él la fe, porque la fe es un regalo. No podemos desarrollar fe solo por leer la Biblia, es un regalo que Él nos da. Entonces, lo primero es pedirle a Él por fe. Digo, ¿qué más? Sí. Y ahí también pues no saber que el Señor hace mucho con nuestra poquita fe. Porque al Señor que le iba a hacer el milagro y le dice, Jesús le pregunta si tiene fe y él le dice, tengo, pero aumenta mi fe. Entonces con ese poquito de fe que tenés, ¿para qué te alcanza? Capaz para una oración simple, tan sencilla como Jesús, ayúdame. Jesús, dame más fe. Pero en ese poquito de fe que tenés, hace algo. Porque dice la palabra, pues no, que la fe sin acción es muerta. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ahorita en tu situación donde estás para acercarte a Jesús? Y para tomar ese paso de ya, estoy viendo la tormenta, está cayendo un fuerte aguacero, pero si el Señor dice que vaya, voy a ir. Claro, y eso es muy bonito que con lo poquito de fe que tiene, como dice, la fe mueve montañas, entonces así tú tengamos un granito de mostaza, rinde. Rinde. Entonces sí, con fe y acercarse. O sea, de qué manera, cada uno tiene su manera favorita de acercarse. A usted le gusta mucho Daily Mass, la misa diaria, a mí me gusta mucho la oración, bueno, a usted también, pero... sí, a mí me gusta mucho el rosario, a usted le gusta mucho el chaplet, ¿cómo es? La Divina Misericordia. La Divina Misericordia. La coronilla de la Divina Misericordia. Sí, pero entonces cada uno también encuentra lo que le llega más como al corazón, ¿cierto? Y ahí también está bueno que vayamos al pasado. Y aquí te pregunto a vos, sí, también a vos que nos estamos escuchando, anda para atrás y fíjate una situación donde hayas estado con mucho miedo. ¿Y qué hiciste? Y ahí pensá cómo el Señor apareció. ¿Y qué hiciste para que aparezca? Obviamente es por gracia, pero dice el Señor, acércate que yo me voy a acercar. Entonces, ¿cuál fue el paso que diste que hizo que el Señor abriera la puerta que estabas pidiendo? Pues, o sea, yo lo que me acuerdo de no mucho tiempo atrás, yo le tenía mucho miedo a la oscuridad y me acuerdo que siempre era una cosa difícil cuando uno anda a oscuras, acá no hay tanta luz pública. Y lo que pasó es que empecé a rezar, estaba yo entrenándome en hacer el rosario, de hecho, y empecé a hacer el rosario. Pero así con mucho miedo, pero lo empecé a hacer porque yo tenía que andar, tenía que hacer ejercicio, entonces estaba caminando por la calle para hacer ejercicio. Y me di cuenta que llegó un punto donde estaba tan enfocada en el rosario y en los misterios y todo, que se me quitó.
se me quitó, se me iba quitando hasta que se me quitó. Y de tanto hacerlo, porque obviamente lo empecé a hacer cada vez que salía y estaba oscuro, ya eso, no, ya no tengo miedo a la oscuridad. Siempre empiezo a hacer el rosario o alguna Ave María y de verdad que a mí me ayuda, santo remedio, como dicen. Sí funciona. Sí. Sí funciona. Hasta. Creo que uno de mis... Hay muchas, tantas cosas que... Claro. Tanto miedo que tengo. Eso le decía Andrea, que mi corazón es miedoso. Entonces, uno que puedo compartir es... el miedo a la incertidumbre. Al no saber qué va a pasar. Y qué va a pasar en el futuro. Porque hay veces que... Y si ustedes que nos escuchan son inmigrantes, nos están escuchando, saben que nada pasa tal cual lo queremos. Porque hay muchas situaciones y muchos factores que nosotros no tenemos control. Entonces, ¿qué pasa cuando nada va acorde a nuestro plan? Entonces, ese miedo a de qué va a pasar y perdí el control y ahora qué. Y ahí algo que me ayudó fue dar el control al Señor. Y fue, me lo estás pidiendo, Señor, me estás pidiendo el control, toma, ahí está. Y obviamente me costó harto. Y también, si tenemos este querer controlar las cosas, está bueno que nos preguntemos por qué. ¿Por qué quiero controlar? Algo que el Señor justamente ayer que me reveló fue, no me gusta ser débil porque pierdo el control. Y cuando pierdo el control no me puedo proteger. Entonces eso es una de las más grandes cosas que busca el ser humano, protegerse. Pero el Señor nos dice, estás a salvo conmigo. Yo soy tu padre, yo me encargo de vos. Entonces creo que lo que me ha ayudado a mi miedo a la incertidumbre es saber que tengo un papá que Él se encarga de mí y Él va a hacer que las cosas pasen. Entonces es el aceptar que tengo un papá que está al control. Claro, y también la humildad de decir, no tengo poder si no es el que tú me das. O sea, qué difícil. Qué difícil. También sufro de las mismas cosas, pues de esa misma cosa. Pero somos amigas. Claro, acá compartimos. Sí. Y también eso, preguntarse de dónde viene y dejarse curar, ¿cierto? Porque duele mucho también abrírsele a Dios y al menos a mí es muchas lágrimas que de verdad y diario o que tengo que abrirme otra vez, llorar otra vez para que Él venga y cure con su presencia, ¿cierto? Y dejarlo a Él que de a poquito nos vaya curando, porque normalmente no es algo así como en las escrituras que es de un día para otro o que le dice al ciego, por tu fe te curaste. Pero la verdad normalmente no es así, o sea, normalmente es un proceso de un tiempo, puede ser una semana, puede ser un mes, hay gente que tiene enfermedades por años, pero también eso les hace que incrementen la fe mucho, ¿cierto? Y yo al menos conozco mucha gente que los que padecen de enfermedades más graves son los que más fe y más fuerza espiritual tienen, ¿cierto? Sí. Sí. Y hay pues dos tipos de sanidad que el Señor hace, que son los corporales, que esas pueden pasar, como decía Andrea, cuando el Señor sana un ciego, que todavía el Señor hace milagros, pero otra la sanidad espiritual a la que Andrea se está refiriendo, que el Señor tiene que tomarse su tiempo, porque estas heridas pues están desde que somos chiquititos, y si el Señor sanara de una, sería como, ¿quién soy? Uh-huh. Entonces ahí, ¿por qué traemos las heridas y la sanidad? Creo que es porque está íntimamente ligado con el miedo. Porque si fuéramos niños, y niños en el sentido de que el Señor nos llama a ser hijos, pues no, si fuéramos hijos totalmente sanos, seremos capaces de confiar en su Padre y confiar en el que es Rey de todo. Entonces no tendríamos miedo. Entonces una de las cosas, una de las puertas que el enemigo usa son nuestras heridas para desde ahí agarrarnos. Entonces la sanidad es necesaria. Claro, y es una buena meta que tener para esta cuaresma, como intentar estar más cerca de la sanidad y la santidad. Sí, íntimamente ligado, porque no podemos ir al cielo, pues no.
si nuestro corazón no está sano. Sí. Yes. Bueno, y eso supongo que ahí está relacionado con el punto que yo quería tocar sobre la parte de la lectura, que es enfocarse en Dios, porque fue cuando él se desconcentró, cuando Pedro se desconcentró, que él se empezó a hundir. Entonces también, y cuando le empezó a entrar el miedo, claro, cuando nos empezamos a olvidar que es que Dios lo controla todo, que Dios siempre está aquí, nos empieza a entrar la incertidumbre, los miedos que tenemos, pero es cuando nos enfocamos en Él y cuando le pedimos ayuda que Él nos vuelve a rescatar. Y nos regaña un poco. Pero Él es querido porque igual Él sabe que somos humanos. Sí. Y creo que también esta frase, pues, ¿no? Que dice, qué poca fe tienes, ¿por qué dudaste? Creo que esta oración la podemos escuchar como nuestros papás nos hubieran regañado. Pero creo que ese no es el corazón del Señor. Y esto lo escuché una vez de un predicador que decía que nosotros creíamos que el Señor les dijo, qué poca fe tienes, ¿por qué dudaste? Cuando en realidad tal vez fue, qué poca fe tienes, ¿por qué dudaste? Entonces ahí también pedirle al Señor que nos revele cuál es el tono y la intención de su corazón cuando nos dice, qué poca fe tienes, ¿por qué dudaste? Entonces, sí, porque es un buen padre. Es un buen padre que obviamente disciplina porque nos ama, pero lo hace con tal ternura que nunca nos aleja, sino cada vez que, y esto es para tu camino espiritual, cada vez que el Señor te vaya a mostrar algo que estás haciendo mal, lo va a hacer con tanta delicadeza que vas a querer hacerlo bien. Sí, y ahí me recordó a la lectura en la misa de latín hoy, que era, si tienes fe o si haces algo, si curas a alguien, pero no tienes amor, no sirve para nada. Si tienes fe pero no tienes amor, no sirve para nada. Entonces es como que incluso antes que todo, Él tiene ese amor por nosotros, o caridad, o charity, como es en inglés. Entonces ya es, o sea, sí fe, pero también cultivar este amor que debemos de tener hacia Él y que Él definitivamente tiene hacia nosotros. Sí. Y creo que ese es el punto principal para este video, porque dice la palabra que el amor echa fuera todo temor. Entonces, solamente cuando nos sabemos totalmente amados, vamos a poder dejar ir el miedo. Entonces, no importa en la situación que estás pasando, lo que esté pasando afuera, la tormenta que se esté dando y esté cayendo, sabe que tenemos un Dios que te ama, que te quiere encontrar donde estás, pero que necesita que le abras la puerta de tu corazón para que te dejes amar. Y creo que esa es una de las grandes cosas que tenemos como civilización y cultura, que nos cuesta demasiado dejarnos amar. Y tenemos un Jesús que es amor, tenemos un Dios que literal, Él es amor. Exacto. Así que hoy día te invitamos a que le abras la puerta de tu corazón al Señor y dejas que te sane y dejas que te ame. Claro. Sí, y encuentren cuál es la manera que ustedes se pueden dejar amar más fácilmente. Hay demasiadas maneras. Lo que dijimos ahorita, adoración, misa, rosario, hay tantas maneras, silencio, simplemente en silencio y meditación. A largo plazo es súper interesante lo que uno puede llegar a desarrollar, la cercanía con Dios. Amén. Y bueno, en esa nota, amigos, en la nota del amor, cerramos este video. Muchísimas gracias por escucharnos. Estaremos viendo pronto y stay tuned. Sí, hasta luego.